Apreciados hermanos y amigos, nuevamente vamos a grabar un tema. Vamos a seguir con lo que estuvimos estudiando en el tema de hace una semana. Vamos a seguir con 1 Corintios capítulo 5. Vamos a empezar con el versículo 7. Dice así: Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Queridos hermanos, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí Pablo está hablando a los corintios. Muy posible que eran gentiles que se habían convertido a Cristo, o estos eran judíos que se habían convertido a Cristo, porque los judíos rechazaban a Cristo, especialmente los líderes. Entonces acá dice que nosotros pues debemos limpiarnos de la vieja levadura, de nuestra vida pasada. Tenemos que dejar todo aquello que estorbe en nuestra salvación. Y aquí en el versículo 11 dice así: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Así que no nos juntemos con aquellos que abiertamente desafían a Dios pecando, como en el caso de esta persona que fue descubierta que tenía relación con la mujer de su padre. Quizás era su madrastra, no creo que haya sido su madre. Bueno, ese es un pensar de un servidor, porque el versículo dice, el 5.1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ya fornicar dentro del pueblo de Dios de una forma abierta, ya hay que esa persona hablar con ella, aconsejarla, dirigirla al arrepentimiento, guiarla al arrepentimiento. Pero si ya tiene semejante acto de inmoralidad, ya esto supera todo. Porque dice aquí en el versículo 12: porque qué razón tendría yo para juzgar lo que están fuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Ya esto lo hemos leído en el tema anterior, pero es bueno traerlo a la memoria para que entendamos lo que estamos estudiando. Entonces dice en el versículo 7 de 1 Corintios 5: así que limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levaduras y sin actos pecaminosos, como sois,
porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué estaba diciendo? Que los judíos, antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario, inclusive antes de que muriera en la cruz del Calvario, los judíos festejaban la Pascua y mataban un animalito, un cordero. Y Juan clarificó eso cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios, Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y dirigió la mirada de ellos a Jesús. Jesús era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Queridos hermanos, y esto es lo que está diciendo aquí. Cristo vino aquí a morir por nosotros, ¿para qué? Para que fuésemos limpiados de nuestros pecados. Porque Jesús no nos vino a salvar en el pecado, sino nos vino a salvar del pecado, queridos hermanos. Y aquí vamos a ver cómo Jesús dice acá en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, capítulo 29, dice, capítulo 1, versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces los judíos festejaban la Pascua. Todos los años iban a Jerusalén. Después que Salomón hizo el templo, ese fabuloso templo que hizo Salomón, y iban a Jerusalén todos los años, y de distintas ciudades, porque ya para los tiempos de Jesús habían pasado cosas muy tristes con el pueblo de Dios. Ellos inclusive en un momento, algún tiempo largo, se habían olvidado de festejar la Pascua. Se habían olvidado, queridos hermanos. Josías fue uno que cuando él fue rey, era un chico de 8 años cuando empezó a reinar, pero era guiado por los mayores. Entonces se encontró el libro de la ley. Se encontraron el libro de la ley cuando ya Josías tenía varios años ya de estar reinando allí. Y se lo leyeron a Josías, y Josías se estremeció. ¿Cómo había pasado eso que se habían olvidado de? Y él festejó la Pascua, después de muchos años que no se había festejado, e hizo participar a todo el pueblo. A todo el pueblo hizo participar. Queridos hermanos, y así el pueblo de Dios fue inclusive llevado a Babilonia. Fue llevado a Babilonia en cautiverio, porque ellos ya estaban teniendo dioses, tenían estatuillas que adoraban ellos, además de adorar el sol, la luna, las estrellas, etcétera, etcétera. Entonces ya el pueblo de Dios había caído en esto de guardar las Pascuas, el Pentecostés que les dio a través de Moisés, la fiesta de las cabañas, el Yom Kippur, etcétera, etcétera. Entonces, queridos hermanos, acá dice: así que celebremos la fiesta. Ya no se está refiriendo a la fiesta que festejaban los judíos, porque dice, ya lo leímos, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Decir, eso de festejar la fiesta que Dios se lo dio a Moisés para que se lo diera al pueblo,
cumplió su función. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ahí cesaron. Por eso que ahí en eso ahí ocurrió un milagro también en el templo. El telón del templo que cubría o tapaba allí el lugar santo, el lugar santísimo, el velo del templo, se rasgó en dos de arriba hacia abajo. Ahí no hubo una mano humana, sino una mano divina. Y ahí ya terminó la Pascua, o ya con ese hecho terminaban todas las fiestas, pero tenían que completarse las fiestas de ese año. Tenían que completarse las siguientes fiestas porque ya venía el Pentecostés, la lluvia temprana, y después venían se tenían que completar todas esas fiestas. Pero lamentablemente el pueblo de Dios, especialmente dirigida por los dirigentes del pueblo de Dios, rechazaron al Mesías. De tal manera rechazaron al Mesías que ellos no lo mataron porque no podían matarlo, porque ellos estaban bajo el yugo de Roma en ese tiempo, en el tiempo que estuvo Jesús aquí en la tierra. Si no, lo hubiesen matado, como mataron a muchos profetas, como mataron a Juan el Bautista, Herodes, que era el rey de Judá, mandó a matar a un profeta, y ya antes de eso habían muerto varios profetas. Queridos hermanos, los judíos siguieron guardando la fiesta. Jesús murió, resucitó al tercer día, anduvo con sus discípulos 40 días, vino el Pentecostés, se manifestó el poder de Dios en la lluvia temprana, muchos milagros, muchísimos bautismos, pero la mayoría, o no sé si la mayoría, pero muchos líderes, especialmente líderes, aunque también se convirtieron líderes a Cristo, muchos líderes negaban la resurrección de Cristo. Y en esa fecha mataron a Santiago a espada, al hermano de Juan. Queridos hermanos, los judíos siguieron festejando la fecha así de las fiestas hasta el año 70. Y en el año 70 Roma invadió o sitió a Jerusalén, a la ciudad, toda la ciudad de Jerusalén, y allí estaban en la ciudad, justo caía la Pascua, y estaba llena de judíos que venían de distintos lugares, distintas naciones venían judíos, como en el Pentecostés vinieron judíos de distintas naciones, inclusive algunos judíos ya venían desde lejos a la Pascua y no sabían bien ya el hebreo, porque habían nacido en otras ciudades de otras naciones. Entonces por eso fue necesario ayuda temprana y el don de lengua. Queridos hermanos, y en el año 70 los romanos sitiaron, ya lo habían sitiado en el año 66, pero ahí Dios obró un milagro para que no fuera destruida todavía Jerusalén. Pero la segunda invasión, el general Tito invadió y sitió la ciudad. Bueno, y después ahí hubo escaramuzas, pero después de algún tiempo ellos se fueron contra la ciudad y quemaron la ciudad de Jerusalén. Los judíos hasta el año 70 festejaban todas las fiestas. Lamentablemente, todos los judíos y líderes que rechazaron a Cristo como el Hijo de Dios. Esos fueron, y allí murieron, dicen que murieron más de 1 millón de personas y los demás fueron dispersadas
para distintos lugares, distintas naciones también. Queridos hermanos, Dios nos ayude a entender esto, porque hoy también hay pensamientos cerrados sobre esto. Y aquí cuando dice en el versículo 8, así que celebremos la fiesta, no está hablando de celebrar la Pascua en sí. Lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, inspirado por Jesús, por el Hijo de Dios, está hablando que debieran estar felices y tendrían que celebrar ¿qué? Celebrar que Dios los perdonó, entregando a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Y que tenemos a un Cristo vivo, al Hijo de Dios vivo, que intercede por nosotros. Desde después de los 40 días ascendió al cielo, entró al lugar santo y en 1844 pasó al lugar santísimo. Y hoy estamos viendo los últimos días de esta tierra. Y Jesús está intercediendo por nosotros. Y eso nosotros deberíamos festejar, sentirnos, celebrar eso cada día, hermanos. Porque lamentablemente si no estamos unidos a Cristo, vamos a seguir pecando. Sin Cristo no podemos hacer nada. Y quizás seguimos yendo a la iglesia, seguimos reuniéndolos en diferentes grupos, pero si no estamos unidos a Cristo, dejar que Cristo obre en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, estamos perdidos. Entonces deberíamos gozarnos cada día que nos levantamos, estar agradecidos a Dios por el nuevo día y agradecerle a Él. Y es como una fiesta, una alegría como de una fiesta, alegría de verdad. Porque estar unidos a Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Él lo dice aquí lo voy a leer aquí en Pedro, primera o segunda de Pedro, aquí vamos a ver, creo que es segunda de Pedro, a ver, vamos a ver aquí, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, nos debiéramos celebrar esto, y grandísimas promesas, esto debiéramos festejarlo cada día al levantarnos, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia son los pensamientos malos que nosotros tenemos, pero si estamos unidos a Cristo, ya no tendremos pensamientos malos, queridos hermanos. Si estamos unidos a Cristo, vamos a tener pensamientos nobles, pensamientos positivos, queridos hermanos. Y aquí estoy buscando, a ver si lo encuentro, lo comparto con ustedes. Creo que es en Primera de Corintios, aquí lo tengo cerquita, Primera de Corintios, capítulo, a ver si es, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, queridos hermanos. Si tenemos la mente de Cristo, ¿vamos a tener pensamientos concupiscentes? No actuaremos de acuerdo a la concupiscencia, sino conforme al Espíritu. Queridos hermanos, Dios nos ayuda a entender esto. Entonces, acá nos está diciendo de celebrar la Pascua, de celebrar el Pentecostés, la fiesta de las cabañas, etc. Debemos celebrar que Jesús resucitó y gracias a Él podemos estar preparados y ser salvos. Si Cristo mora en nosotros y tenemos la mente de Cristo,
si tenemos a Cristo como nuestro Salvador, y seremos más que vencedores y estar gozosos y felices de tener esa experiencia. Si viviéramos en esa experiencia, queridos hermanos, sería algo maravilloso. Y mire aquí que dice, mismo aquí en Corintios, y lo dice Pablo también. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué? Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que al Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros os es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también de la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué dice acá el versículo 23? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es que le enseñó Pablo a su pueblo que debían seguir con el rito de la cena del Señor, de la Pascua que es Cristo. Esa es la Pascua de Cristo, porque aquí vemos que el pan es símbolo de Cristo que fue partido por nosotros, que murió allí en la cruz del Calvario, y el vino simboliza la sangre. Queridos hermanos, esto es lo que Dios le inspiró a Pablo, nuestro Señor Jesús. ¿Qué? Porque yo recibí, ¿de quién? Del Señor, lo que también os he enseñado. ¿A qué? A festejar la Pascua, queridos hermanos. En cada Pascua, o la Pascua, es decir, que es la Santa Cena, porque Cristo es nuestra Pascua, debiéramos en cada Pascua debiéramos estar felices y contentos y ser un festejo eso, hermano, porque es la victoria que Cristo nos regaló al morir en la cruz por nosotros y al resucitar y acompañarnos todos los días hasta el fin del mundo. Queridos hermanos, y aquí la palabra fiesta no está refiriéndose aquí a obedecer la Pascua que se estableció allí para el pueblo hebreo en primer lugar, y después se hizo una nación, Israel, la nación de Israel. Después se fue dividida ahí Jerusalén, Judá. Bueno, queridos hermanos, y esta palabra fiesta no se refiere a un día o días. Sí se refiere la palabra fiesta, hay la misma palabra fiesta, pero con otro significado, el que tiene aquí en Colosenses, capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. La concordancia, Strong, habla en este caso sí la palabra fiesta, que tiene un origen desconocido, pero en este caso sí se refiere a días. ¿A días de qué? Días de fiesta, días de luna nueva, días de reposo. Y dice, ¿y qué sigue diciendo acá? Todo lo cual que todas las fiestas, y sí que se refieren, en las fiestas se comía, hermano. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, es decir, porque uno no participa de eso. Por cuanto nadie te juzgue porque no participas de eso, de eso que ya quedó en el pasado, o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, como la Pascua, Pentecostés, el Día de las Cabañas, Yom Kippur, etc. Por tanto, nadie os juzgue por no participar en comidas o en bebidas, o en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir,
porque el cuerpo es Cristo. Cristo fue el que murió. Cristo fue el que dio su vida por nosotros. Entonces, ahí sí habla de días, pero en la palabra fiesta, acá que está en 1 Corintios 5, 8, no se refiere a eso. Se refiere al acontecimiento de que Cristo es nuestra Pascua, que Él fue el Cordero de Dios que murió, pero el Cordero era un símbolo de Cristo, y Cristo era el verdadero, es decir, era el símbolo, es decir, la realidad del Cordero, de lo que simbolizaba el Cordero. Entonces, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, y nosotros eso debíamos celebrarlo, hermano, en la Santa Cena y cada día de nuestra vida. Que Dios nos ayude a entender esto, queridos hermanos. Y por último vamos a leer aquí esto que dice en el versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no solamente con los fornicarios de este mundo, no, absolutamente no, con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. A esa gente nosotros tenemos que llevarle las buenas nuevas, inclusive a la Odisea, al pueblo de Dios de nuestros días, debiéramos compartir las buenas nuevas con ellos para que entiendan que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Debiéramos compartir estas verdades con ellos. Entonces, esta carta no fue contra el mundo que todavía no aceptó a Jesús, contra la gente pagana, inclusive, o contra los gentiles, que son todas las naciones que no pertenecían al pueblo de Dios en aquel tiempo, Israel, y hoy que no pertenecen al pueblo de Dios. Entonces, queridos hermanos, más bien escribió este capítulo de una forma especial, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con tal ni aun comáis. Quitad, dice el versículo 13, en la última parte, pues a este perverso de entre vosotros. Había que alejarlo del pueblo y él ayudarlo, pero no reunirnos con él para comer, etc., sino para hacerle entender lo que dice la palabra de Dios. Y ojalá que con este personaje o esta persona que cometió este acto de inmoralidad haya entendido que se le estaba dando una oportunidad para que fuese salvo. Y ojalá que como el hijo primogénito de Jacob, Rubén, se pueda haber arrepentido. Sería maravilloso también. Queridos hermanos, hay mucho trabajo por hacer. Hay que predicar las buenas nuevas a todo el mundo porque Cristo viene pronto, queridos hermanos. Será hasta la próxima y muchas bendiciones.